Jamás imaginé que los compañeros de mi marido se comportarían de esta manera. Me llamo Camila, tengo 35 años y me gustaría contarles una experiencia que nunca imaginé que experimentaría. Cada vez que pienso en esta historia, siento una fuerte impresión y sé que también los dejará sorprendidos. La historia dio inicio en una cálida noche estival. Andrés, mi esposo, había planeado una cita en nuestro hogar con sus dos inseparables amigos, Ricardo y Javier. Estos encuentros se habían convertido en una costumbre. Se reunían para disfrutar de encuentros de fútbol, compartir unas cervezas y recordar con risas historias de cuando eran jóvenes. Disfrutaba viéndolos contentos y preparando una delicia para compartir la velada, pero en esa ocasión algo se percibía diferente en el ambiente. Experimentaba una tensión inexplicable, como presentimiento de un evento inminente. Tras disfrutar de una cena liviana y algunas copas de vino, me retiré pronto a la habitación que compartimos. Deseaba dejarles tiempo a ustedes y tomar la oportunidad para relajarme. Andrés, Ricardo y Javier permanecieron en la sala entre risas y copas, deleitándose con la buena compañía. Traté de conciliar el sueño, pero era imposible despejar mi mente de las carcajadas y el alboroto que llegaban desde la sala. En el aire se percibía una sensación distinta, una energía especial que resultaba inexplicable. Opté por ponerme de pie y beber un vaso de agua con el propósito de tranquilizarme. Al abandonar la habitación, me topé con Ricardo y Javier en la cocina, preparándose para disfrutar de más bebidas. En el cuarto de baño se encontraba Andrés. Al observarme, Ricardo sonrió ligeramente y me extendió una invitación para unirme a su grupo. Aunque tuve mis reservas, finalmente accedí. Consideré que tomar una copa adicional no tendría consecuencias negativas. Tomamos asiento en la barra de la cocina y comenzamos a charlar. A pesar de la agradable conversación, se percibía cierta tensión en el ambiente. Ricardo y Javier me observaban de una forma completamente nueva para mí. Las miradas que me dirigían eran profundas y penetrantes, generando en mí una combinación de nerviosismo y emoción que resultaba incontrolable. La charla se tornó más cercana y gradualmente comenzamos a abordar asuntos más íntimos. Conforme transcurría la noche, Andrés regresó del baño para unirse a nuestro grupo. Mostraba signos de mayor embriaguez de lo común y enseguida declaró que se retiraría a descansar. Recibí un beso en la mejilla acompañado de un susurro pidiéndome que me apurara. Después de mi gesto afirmativo, se dirigió a la habitación, dejándome a solas con Ricardo y Javier. Ricardo se inclinó hacia mí en voz baja. Me reveló que siempre había experimentado una conexión especial hacia mí. Javier, con una expresión de complicidad, mencionó que había experimentado la misma sensación. Me quedé sorprendida por lo que dijo. Me sentía confundido y sin saber cómo responder. En ese instante, la tensión en el ambiente se volvió evidente. Experimenté una sensación de calor que se extendió por todo mi ser y una curiosidad que no podía contener. Ricardo se aproximó más y de repente me dio un beso. Los labios de él mostraban determinación y pasión, a pesar de que mi mente insistía en detener lo que estaba sucediendo, mi cuerpo reaccionaba de forma opuesta. Con una sonrisa en el rostro, Javier contemplaba mientras Ricardo me daba un beso. Dejé que la pasión me dominara y me entregué por completo a los impulsos que había provocado en mi interior. Ricardo agarró mi mano y me condujo hasta el sofá de la sala. Javier nos seguía de cerca y en un instante me vi atrapada entre los dos, disfrutando de sus caricias y besos por todo mi ser. El entorno exterior se esfumó. En ese momento, solo existían el gozo y la pasión que ambos disfrutábamos juntos. Ricardo y Javier se alternaban para darme besos y caricias, elevando mi emoción a niveles inéditos hasta ese momento. Demostraba gran habilidad con sus manos. Conocían el lugar preciso para provocar que me estremeciera. Nos vimos completamente inmersos en la intensidad del instante. Experimentaba una conexión con ellos que resultaba indescriptible, una combinación de lo vedado y lo estimulante que me llevaba a perder el control. Los sonidos que emitía resonaban en la habitación. A pesar de ser consciente de que Andrés descansaba a escasa distancia, no podía contenerme. Ricardo y Javier se asemejaban a lobos voraces que consumían cada parte de mi ser. Los tres nos veíamos inmersos en una melodía de deleite, moviéndonos juntos en armonía.
La culpa y el arrepentimiento no tenían cabida, únicamente existía un anhelo puro y sin límites. Al fin, el amanecer empezó a llegar y con él se fue disminuyendo la fuerza de nuestras decisiones. Terminamos exhaustos, sabiendo que habíamos rebasado un límite sin posibilidad de retorno. Ricardo y Javier se levantaron en silencio y abandonaron la casa, dejándome a solas con mis reflexiones y un Andrés que seguía durmiendo profundamente. Me tumbé en el sofá intentando asimilar lo ocurrido. Experimentaba una combinación de sentimientos: culpa, emoción y desconcierto. Era consciente de la necesidad de mantener en secreto lo sucedido, de que nunca podría revelar a Andrés lo ocurrido. Sin embargo, también comprendía que aquella noche había explorado una faceta desconocida de mi ser, una faceta que ansiaba algo distinto. A partir de esa noche, la presencia de Ricardo y Javier experimentó un cambio significativo. Cada encuentro entre nosotros estaba impregnado de una atmósfera tensa, una complicidad que evocaba los momentos que habíamos vivido juntos. Era evidente que no podíamos volver a hacerlo, aunque la tentación persistía, constante y latente en todo momento. Unos días más tarde, recibí una llamada de Ricardo. Se notaba en su tono de voz una seriedad casi angustiosa. Me solicitó quedar en un café cercano a mi lugar de trabajo. Decidí aceptar, a pesar de sentir un poco de miedo y mucha curiosidad. A la hora del almuerzo nos vimos y su actitud era distinta, mostraba más contención. Directamente me admitió que no podía sacarme de su mente y de lo que había pasado. Las palabras que pronunció provocaron en mi interior un remolino de sentimientos. Expresé mi concordancia con sus sentimientos, no obstante, subrayé la importancia de actuar con precaución. Ricardo asintió y agarró mi mano. Nos observamos en silencio, sabiendo que estábamos arriesgando demasiado. Al volver a mi hogar al final de la tarde, experimentaba una combinación de emociones diversas. Andrés se dio cuenta de mi falta de atención, pero optó por no indagar. Experimentaba la sensación de que una parte de mi ser llevaba una existencia dual, repleta de misterios y anhelos clandestinos. Cada vez que se encontraba con Ricardo y Javier, la tensión iba en aumento debido a sus miradas y sonrisas cómplices. Cada detalle me traía a la memoria aquella velada y la pasión que había encendido en mi interior. Durante la noche, mientras Andrés descansaba, me llegó un mensaje de Javier. Me solicitaba que me asomara al balcón. Al realizar la acción, lo observé de pie en la parte baja, en la vía pública. Acepté la invitación para descender a pesar de ser consciente del peligro, no pude contenerme. Descendí en completo silencio y él me invitó a dar un paseo. Recorríamos las calles solitarias, conversando sobre diversos temas sin importancia. Experimentaba un vínculo único con él, una fascinación que resultaba inexplicable. Hicimos una parada en un parque y él me dio un beso. El beso fue delicado, rebosante de cariño y emoción reprimida. Después de ese momento, nos encontramos en varias ocasiones, manteniendo en secreto nuestros encuentros y experimentando la emoción de la posibilidad de ser descubiertos. Cada vez que se veían, la intensidad y la pasión aumentaban. A pesar de ser consciente de su traición hacia Andrés, la tentación superaba a los sentimientos de culpabilidad. Ricardo continuaba buscando mi compañía. Estábamos en sitios reservados, disfrutando de instantes íntimos y placenteros. La situación se hizo insoportable. Era consciente de que no podía continuar de esa manera, pero me resultaba imposible encontrar la manera de frenar. Cada vez que me encontraba con Ricardo y Javier, experimentaba una combinación de emoción y riesgo que me llenaba de vitalidad. Sin embargo, era consciente de que estaba jugando con límites y que en cualquier instante todo podía venirse abajo. Durante la noche, estando acostados, Andrés me observó intensamente. Mostraba una mirada grave mientras hablaba en tono apenas audible. Le comentó que estaba al tanto de la situación, que se había percatado de las miradas y los encuentros secretos. De repente, mi corazón dejó de latir. Me sentía confundido, sin saber cuál sería la respuesta adecuada. Andrés siguió expresándome que, a pesar de sentir dolor, no era capaz de dejar de amarme. Me solicitó que fuera sincera con él y que le contara la realidad. Empecé a derramar lágrimas por mis ojos. Le revelé toda la información, cada pormenor,
cada momento compartido. Andrés permaneció en silencio, con su rostro reflejando una expresión de sufrimiento y melancolía. Después de finalizar, su mirada se encontró con la mía y expresó que requería un periodo para reflexionar sobre ello. Al abandonar la cama, salió de la habitación, dejándome a solas con mis sentimientos de culpa y arrepentimiento. Los días posteriores resultaron ser una verdadera pesadilla. Andrés mantuvo su distancia, rehusando hablar acerca de lo ocurrido. Ricardo y Javier percibieron la modificación y decidieron distanciarse. Experimentaba la sensación de que todo a mi alrededor se venía abajo y no encontraba manera de solucionarlo. Por fin, en una noche, Andrés me hizo una llamada al salón. Expresó que había reflexionado mucho y, a pesar del dolor que sentía, deseaba darle una oportunidad a nuestra relación matrimonial. Se me solicitó que dejara de comunicarme con Ricardo y Javier, y que intentara recuperar lo que habíamos dejado atrás. Acepté la tarea, consciente de su complejidad, pero lista para afrontar el desafío. Decidí alejarme de Ricardo y Javier, y la experiencia resultó ser mucho más dolorosa de lo que había previsto. Experimentaba la sensación de estar dejando atrás una parte de mi ser, una parte que había encontrado gracias a esas personas, aunque era consciente de que, si deseaba preservar mi relación con Andrés, era necesario. Decidí dejar de contestar sus llamadas y mensajes, lo que provocó que se alejaran gradualmente de mí. No obstante, la tensión en mi relación matrimonial no se disipó de forma inmediata. Junto con Andrés, intentábamos avanzar y recuperar la confianza que se había quebrantado. Sin embargo, en algunas ocasiones la tristeza y la falta de confianza resultaban abrumadoras. Andrés me observaba con sus ojos cargados de interrogantes no expresadas, y cada día era un desafío mostrarle mi compromiso hacia él. Después de un par de semanas, Andrés propuso asistir juntos a sesiones de terapia de parejas. A pesar de mi inicial oposición, terminé por acceder a la propuesta. Era consciente de que precisábamos asistencia para salir adelante en esta situación y de que no éramos capaces de resolverlo por nuestra cuenta. En el inicio, la primera reunión resultó complicada, con momentos de silencio incómodo y sentimientos guardados. Sin embargo, con el tiempo empezamos a expresarnos abiertamente y a dialogar honestamente sobre lo sucedido. Gracias a las sesiones de terapia, logramos comprender nuestros sentimientos de forma más profunda y mejorar nuestra comunicación de manera más eficaz. Andrés manifestó su sufrimiento y su desconcierto, mientras yo traté de describir mi sensación de estar atrapada en un torbellino de anhelo y remordimiento. La profesional nos proporcionó recursos para recuperar la confianza y mejorar nuestra conexión. Conforme transcurrían las sesiones, percibí que Andrés y yo empezábamos a restablecer nuestra conexión. A pesar de que la lesión seguía reciente, estábamos listos para colaborar en la recuperación. Algunas jornadas eran favorables y otras no tanto, sin embargo, poco a poco empezamos a restablecer la cercanía y la conexión que habíamos extraviado. A pesar de todo, no podía dejar de tener a Ricardo y Javier en mente. A pesar de haber interrumpido la comunicación con ellos, sus memorias continuaban acechándome. Los recuerdos de sus caricias, sus besos y la pasión que experimentó permanecían frescos en su mente. Me cuestionaba si en algún momento lograría borrar los recuerdos de lo que vivimos juntos o si permanecerían como una presencia constante en mi existencia. Durante la cena con Andrés, una noche, me llegó un mensaje de Javier. Al ver su nombre en la pantalla, mi corazón comenzó a latir más rápido. Experimentaba una combinación de entusiasmo y temor. Andrés se dio cuenta de mi inquietud y me cuestionó acerca de mi identidad. Sin saber qué hacer a continuación, decidí mostrarle el mensaje. Después de leerlo en silencio, Andrés me dirigió una mirada enigmática que no logré interpretar. El comunicado de Javier resultó sencillo. Quiero tener una conversación contigo. Es de suma importancia. Andrés me consultó si deseaba contestarle. Experimenté una mezcla de sentimientos al mismo tiempo, sin embargo, opté por averiguar el mensaje que tenía para mí. Contesté al mensaje y quedamos en vernos en una cafetería al día siguiente. Andrés me acompañó hasta el café, pero permaneció en el vehículo mientras yo entraba. Al observar a Javier, experimenté una mezcla de melancolía y pesar. Tomamos asiento y empezamos a entablar una conversación.
Javier me comunicó su determinación de trasladarse a una nueva ciudad con el propósito de comenzar una nueva etapa en su vida. Pensaba que permanecer en las cercanías solo traería complicaciones para el resto. Expresé mi agradecimiento por su sinceridad y le deseé todo lo mejor. Nos despedimos con un abrazo, sabiendo que era la despedida final. Esa noche le narré a Andrés los acontecimientos que habían tenido lugar. En silencio, me prestó atención y después me rodeó con sus brazos. Experimentaba que habíamos avanzado significativamente en el proceso de recuperación. Era consciente de que todavía había mucho trayecto por delante, pero tenía la certeza de que íbamos en la dirección adecuada. En los meses posteriores, se vivió un periodo de reconstrucción y exploración personal. Tanto Andrés como yo trabajamos arduamente para mejorar nuestra relación, descubriendo maneras innovadoras de estar en sintonía y de disfrutar de nuestro tiempo en común. Comenzamos a realizar actividades que nunca habíamos experimentado antes, como explorar destinos diferentes y asistir a clases de cocina. Cada pequeña victoria nos acercaba más y nos recordaba por qué habíamos decidido luchar por nuestro matrimonio. Una tarde, mientras estábamos paseando por el parque, Andrés me tomó de la mano y me dijo que sentía que habíamos superado lo peor. Me dijo que aunque nunca olvidaría lo que había pasado, había aprendido a perdonarme y a confiar de nuevo en mí. Sus palabras me llenaron de esperanza y gratitud. Le agradecí por darme una segunda oportunidad y prometí no defraudarlo. La vida volvió a una especie de normalidad, aunque diferente. Ricardo y Javier ya no formaban parte de nuestro círculo cercano y aunque a veces sentía su ausencia, sabía que era lo mejor. Andrés y yo habíamos aprendido a comunicarnos mejor y a valorar nuestra relación de una manera más profunda. La experiencia nos había cambiado, pero también nos había fortalecido. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, recibí un mensaje inesperado de Ricardo. Decía que también se estaba mudando y quería despedirse adecuadamente. Andrés y yo discutimos la situación, y aunque fue una decisión difícil, decidimos encontrarnos con él para cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Nos encontramos en un parque tranquilo. Ricardo se veía más tranquilo, como si hubiera encontrado una especie de paz interior. Hablamos de todo y de nada, recordando los buenos tiempos y reconociendo los errores del pasado. Nos despedimos con un apretón de manos y un abrazo, sabiendo que era la última vez que nos veríamos. Después de esa despedida, sentí que finalmente podía dejar atrás lo que había sucedido. Andrés y yo seguimos adelante, construyendo una vida juntos, basada en la confianza y el amor renovados. Habíamos pasado por el fuego y salido más fuertes del otro lado. Con el tiempo, la herida se cerró por completo. Andrés y yo celebramos nuestro 10º aniversario con una renovada alegría y una comprensión más profunda de lo que significa el compromiso. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que, aunque la experiencia había sido dolorosa, también nos había enseñado lecciones valiosas sobre el amor, la confianza y el perdón. Esta es mi historia, una historia de deseo, traición y redención. Una historia que me mostró que, a veces, lo prohibido puede ser lo más tentador, pero que también es posible encontrar el camino de regreso. Espero que mi experiencia haya despertado en ustedes emociones intensas y les haya hecho reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones. La vida está llena de momentos inesperados y, a veces, esos momentos son los que nos definen. Gracias por escucharme y recuerden siempre vivir sus vidas con pasión y sin arrepentimientos. Aprendan a valorar lo que tienen, a comunicarse abiertamente con sus seres queridos y a nunca dar por sentado el amor y la confianza. La vida es un viaje lleno de sorpresas y cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender.